Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, soy Misteriosa Iris y hoy vamos a ver la energía de la semana para el signo de Aries. Esta tirada aplica a signo solar, lunar y ascendente. Si queréis ver una lectura más extendida sobre dinero o amor, podéis encontrarla en mi cuenta de Instagram @misteriosairis. Y si te resuena el mensaje, tómalo, si no, suéltalo al universo. Veo a Aries durante esta semana preocupado, desalentado, un poco sin ilusión, pero le acontecen cambios a lo que es recomendable prepararse para que uno fluya de una manera más natural y más liviana, ¿vale? Porque nunca sabemos si estos cambios van a ser a favor, siempre son a favor, ¿no? Pero por decirlo así, más beneficiosos o menos bajo la interpretación del individuo, porque depende mucho de la energía, de la vibración en la que está resonando esa persona. Siento que Aries tiene una percepción de que todo lo que está ocurriendo no es suficiente, espera algo más y se está aferrando a ese apego, ¿no? A esa insatisfacción. Veo una situación un poco negativa, más que la situación es la actitud o la interpretación que está haciendo de esta realidad Aries. Por supuesto van a venir cambios, vuelvo a decir, muy bruscos y van a hacer tambalear un poco esta percepción que va teniendo Aries a lo largo de la semana, y se inician nuevas cosas, sobre todo para muchos con lo referente al dinero. Hay aumento de ingresos o un salario que no se esperaba. Pero sigo viendo a Aries en una actitud un poco de defensa, de poca abertura mental y veo que se necesita más. Veo que se requiere una abertura con respecto a las relaciones, a las personas. Es como que Aries se ha metido dentro de sí mismo, con su universo interior, por decirlo así. Ha estado un poco negativo, un poco cerrado, contemplando solo una visión de las cosas, y necesita relacionarse más, abrirse más, nutrirse de vibraciones más positivas, porque tiene que abrir los horizontes Aries. Es un poco desalentador toda esta percepción que recibe Aries, pero Aries tiene que mirar hacia adelante, hacia el futuro, con una nueva perspectiva. Cambia el modo de ver las cosas, intenta verlo de una forma diferente. Si te deshaces de estos apegos, de esta energía densa en la que navegas, por así decirlo, vas a encontrar mucha felicidad, disfrute. Vienen muchos cambios para ti, Aries, muchos cambios. Se necesita deshacerse, se necesita hacer limpieza en tu vida de bastantes cosas, de formas de pensar, tomas de acción. No me viene que para ti sean personas, me viene que es más algo que tiene que ver con tu mundo interno, con tu forma de percibir las cosas, las ideas que tienes sobre el mundo y sobre la vida, sobre todo sobre tu presente. Esta transformación va a llegar y va a dar paso a nuevos mundos, nuevos focos en los que concentrarte, pero
vas a estar un poco en tu mundo, ¿vale? Sumergido en tu mundo. No sé qué es lo que tienes en mente, Aries, pero estás muy encerrado y solo ves, solo ves en lo que te encierras, ¿no? Vas a tener momentos, como digo, de disfrute, de felicidad, de soltar esa carga y andar por el mundo como si fueras libre. Realmente lo eres, ¿vale? Pero tú mismo te estás encarcelando o tú misma tú mismo te estás encarcelando, Aries, y tienes que ponerle un alto a ese modo de interpretar tu realidad. Tienes que ser más práctico o más práctica. Tienes que usar tu intelecto. Voy a sacar una carta más para ti. Efectivamente era lo que venía diciendo. Tienes que poner un poco de mente fría, poner límites a esas películas mentales que estás produciendo tú mismo o tú misma, Aries. Tienes que levantarte con fuerza, con valentía. Vamos a ver los retos de la semana para ti. Y levanta el ánimo, Aries. Saca todo tu poder. Tú tienes mucha iniciativa, mucho empuje. Tienes mucho fuego. Sal de ese abismo. Vamos a ver los retos de la semana para ti, Aries. Todo cuadra y se requiere un poco más de esfuerzo y de energía por tu parte, Aries. No estás haciendo todo lo que podrías. Simplemente cambia la forma. Solo es eso. Puedes seguir haciendo lo mismo, pero no de igual modo. Tienes que cambiar la forma. Vamos a ver. Eso que te ha hecho daño en algún momento o que has recibido de una forma negativa, no te ha gustado, te ha quitado la ilusión, te has roto un poco por dentro, va a pasar, ¿vale? Va a pasar y realmente las cartas recomiendan que fluyas con las emociones y te expandas, te abras a disfrutar. Deja el dolor a un lado. Tienes que buscar un equilibrio dentro de ti que te haga más fácil, más liviano y por supuesto que te aporte más bienestar a la hora de gestionar tus propias emociones. Encuentra tu forma única, Aries. Efectivamente, como podéis ver, tú tienes todas las capacidades, todos los recursos necesarios para hacer esto. Confía en ti, porque es realmente así, tú tienes el poder. Me dicen mucho que festejes, que salgas con personas, que no dejes lo social de lado. Tiene que haber una determinación y un convencimiento para que tú vayas adelante y cambies las cosas. Nutre dentro de ti esa toma de acción, esa fuerza de voluntad. Puede ser que te ayude a salir un poco de esta situación, centrarte en algo que desarrolle tu pasión o en algo que despierte esa ilusión, como si fuera la de un niño, que te traiga alegría. Busca algo así y desarróllalo, practícalo, vívelo, experiméntalo. Voy a sacar un par más de cartas.
puede que de alguna manera no te termine de encajar eso de prestar más atención o poner más foco en las relaciones sociales, porque quizás pienses que ahora mismo son más importantes otras cosas en las que pensar, porque realmente ni siquiera te estás ocupando de ellas, simplemente te estás encerrando en ti y estás divagando con un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, ¿vale? Entonces, sal de ahí, siempre hay un momento para todo, y ahora lo que te va a ayudar va a ser subir esa frecuencia, ¿vale? Subir, elevar la energía, nutrirte de más felicidad y de más fuerza para poder seguir adelante. He sacado una energía de poder para ti, Aries, y efectivamente, como te venía diciendo, no sé si se ve, calma tu mente, respira, párate en silencio, siéntete, céntrate en ti, no en lo que divague por tu mente, no en las películas ficticias que vamos produciendo segundo tras segundo, minuto tras minuto. Ahora mismo eso no es importante nutrirte tú y llenarte de experiencias que te traigan otras emociones que no sean el pesimismo, la desilusión, la preocupación, la ansiedad, ¿vale, Aries? Este ha sido tu mensaje para esta semana. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y nos vemos con más contenido en Instagram, @misteriosairis, y en TikTok. Muchísimas gracias por tu energía y por tu tiempo viendo este vídeo, Aries. Nos vemos la próxima semana.